Santo, Señor Jesús, amado Padre, y nos envuelvas bajo ese sentir revelación de tu palabra. Te lo ruego. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los asistentes. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God, praise God. En tiempos pasados, In past times, hubieron tiempos en que Dios estuvo hablando en diferente tiempo por medio de diferentes profetas. the Lord was speaking through different times with different prophets. Y los profetas iban coincidiendo de acuerdo a cosas que hablaban de Cristo, And the prophets going in accordance to things that were happening with Christ, a cosas que hablaban de Israel, things that spoke about Israel, a cosas que hablaban del pueblo o de personas que estaban en alguna función o posición importante. things that spoke about people or places that were in an important function. Sin embargo, esa profecía también trasciende a los tiempos presentes. But that prophecy also transcends to the present times. Aún dice que aquellos profetas que anunciaban de las glorias que habrían de venir, It also said that those prophets that announced the glories that are to come, estos profetas iban después de que profetizaban a investigar de qué tiempo, con quiénes se trataba esto. see, after they would prophesy, they would look to see who it was pertaining to. Y cuando hablamos del renuevo, And when we speak about the sprout, hay mucha profecía en mucho lugar de la Biblia. there is much prophecy in much place of the Bible. Y se anunció del renuevo cuando Cristo ya estaba cercano a llegar. And it was announced about the sprout when Christ was soon coming. Él era la raíz de Isaí, He was the root of Jesse, era el renuevo que iba a mandar el Padre. the sprout that the Father was going to send. Habló de Cristo como renuevo He spoke about Christ like a sprout, y también habla de distintos renuevos como frutos, and many different sprouts as fruits, como bendiciones. as a blessing. Habla de renuevos de nuestros hijos About the sprouts of our children, y aún habla de nosotros mismos. and even speaks about ourselves. Hay renuevos como consecuencia de una buena siembra. There are sprouts as a consequence as a good planting Hay renuevos de la rama cortada, metida a la presencia de Dios. that's been cut in the presence of God. Habla del renuevo del árbol que fue cortado y ya está podrido, pero en su misericordia Dios permite que vuelva otra vez a florecer. The tree that's been cut rotten, but yet in its mercy, God allows them to grow again. Eso está hablando de nuevas oportunidades. That represents new opportunities. Mientras vivamos hay oportunidad See, while we have life, there is an opportunity para acercarnos a Dios. to come close to God. Entonces vamos a tratar de ver que los renuevos tienen un final. So we're going to see that the sprouts have an ending. Es decir, se siembra una semilla de algún fruto, We sow a seed and it has fruit. va a desarrollarse, va a florecer y va a traer el fruto. It will develop, it will flourish, and eventually give its fruit. Dios envía su palabra God sends His word. y no va a regresar vacía. That word is not going to return empty. Pero nosotros tenemos que ser buena tierra para que produzca esa semilla. Now we have to be good land so that that seed can produce. Ahora, empecemos a ver algún versículo. So let's read some scripture. Y Jeremías, vamos a ver dónde estoy yo. Déjeme ver que creo que todavía no estoy en la presentación correcta. Vamos a ver por dónde estoy. Aquí. Sí. Ahora me interesa porque hemos estado hablando de Jeremías 1, 9 y 10. Now we've been speaking about Jeremiah 1, 9, and Eso 10. fue el día de ayer. This was yesterday if you were here. Hablábamos de la administración. We're talking about the administration of the soul. Y curiosamente ahí hablábamos de que había que arrancar, derribar, destruir para luego plantar. There we sat to root, to destroy, to be able to then plant. Estaba hablando de los renuevos también. This is also seen in the sprouts. Pero luego dice el verso 11 Now verse 11 says, y ahí se pone interesante. now this gets interesting. Entonces dice, la palabra de Jehová vino a mí. It says, the word of the Lord came to me. Otra vez Dios le está hablando al profeta Jeremías Again, God is speaking to the prophet Jeremiah. y dice que Dios le pregunta, And it says that God asked him, es decir que el profeta está viendo algo so the prophet is seeing something. y Dios le está diciendo a él, And God is telling him, ¿qué es lo que estás viendo, Jeremías? what are you seeing, Jeremiah? Es decir que como que el Señor sabía qué es lo que él estaba viendo, See, the Lord knew what he was looking at, qué es lo que el Espíritu le estaba poniendo. what the Spirit was putting in him. Y Dios mismo le dice, ¿y qué miras? And now God himself is asking him, what are you seeing?
Y empieza Jeremías a hablar con Dios. Jeremiah begins to have a conversation with God. Empieza a responderle He responds to him. y dijo, veo una vara de almendro. He sees, I see an almond rod, Una vara. a rod. Es decir, del árbol una pieza, una vara. In other words, a branch from a tree. Y está diciendo, And it is saying, Dios le dice, God is telling him, después de preguntarle, after having asked him, bien has visto. you have seen well. Y luego le responde Dios, ¿por qué? Les da la interpretación Dios de la visión. Then God gives him an interpretation. of Ese the es vision. otro tipo de don. This is another gift. Es decir, interpretar una visión. In other words, to interpret the vision. Entonces dice Dios, yo velo, So God says, I watch, yo estoy al tanto I am watching sobre mi palabra over my word para darle cumplimiento. to give it fulfillment. Entonces cuando relaciona el almendro, So when it connects the almond rod, está relacionando la palabra it is connecting the word y está relacionando la verdad. and it is also connecting the truth. La suma de la palabra es The totality of the word is verdad. the truth. Está hablando Dios sobre su misma palabra. God is talking about his own word. Entonces, ¿de qué le quiero yo hablar hoy? So what do I want to speak about? Esperando una cosecha Waiting for a reaping de los renuevos. of the sprouts. Es decir, lo que se está permitiendo que se dé a luz In other words, what is given birth tiene un final. has an ending. Es tiempo de sembrar It is time to sow y es tiempo de recoger lo sembrado. and it is time to pick up what's been sown. Resume Dios y dice, es tiempo de siembra, God says it is time of sowing, pero hay un tiempo de cosecha. but there is also a time of reaping, Cortar to cut lo que se sembró. what has been sown. Entonces, Dios viene por un final. So God comes for an ending. Y ese final es un principio otra vez. That ending is actually a beginning again. Estamos hablando de la iglesia que se va a ir con el Señor. We're talking about the church that's going to be raptured with the Lord. Gente que decía el otro día imperfectos, People, was saying that there was imperfect, pero que están buscando agradar a Dios en medio de las batallas que tienen. but they're seeking to please God amongst their battles. Ahora, estamos viendo acá acerca de la vara, So we see here something in regards to the rod, una vara. a rod. Y cuando se habla de vara, habla de un callado. Now, when it talks about the rod, it talks Hay about varios a cane. puntos de lo que habla la vara. There are many points that the rod speaks about. Una vara puede ser la que utilizaba un líder A rod or a staff could be something that a y que leader estaba used, escrita. where there had some literature on it. Historia, genealogía, palabra de History, Dios, ahí genealogy, escribía. Word of God. También podría ser un callado, It could also be a staff es decir, con que tenía una curva para jalar las ovejas. or like a cane with a hook. Pero cuando habla de vara también se puede estar hablando, But here it's saying, diría alguien, un palo, que no, no le atina. You may think something simplified, a stick. O un bastón, A stick or que era la cane. idea de lo que le digo que estaban los patriarcas. This is what we're talking about here. Un bordón, diría usted. Pero definitivamente todo eso Dios nos está hablando, Now the Lord is speaking. era una arma de defensa en aquella época. This was also a defense weapon. No habían espadas. There were no swords. Y curiosamente en esas varas And in these rods, había palabra escrita. there was written with scripture. ¿Qué dijo Jesús cuando lo empezó a tentar Satanás? What did Jesus say when the devil tempted him? Escrito está. It is written. Era arma de defensa. It was also a weapon. Ahora, era símbolo de autoridad. It also represented a symbol of authority. Y así hay muchas cosas de los que habla la Biblia en cuanto a la palabra vara. And like that, we can see many details in regard to the Pero rod or the staff. en Números We're looking at the book of Numbers. vemos algo que está relacionado y muy interesante. We see something that it's also connected, very interesting. Capítulo 17, verso 4 a 5. Number 17, 4 to 5. Y está diciendo, hablando de las varas, It is talking about the rods. las pondrás en la tienda de reunión, You will put them in the reunion camp, delante del testimonio, in front of the testimony. es decir, la tienda del testimonio, In other words, the tent of the testimony, donde yo me encuentro contigo. where I have an encounter with you. Moisés tenía acceso al tabernáculo y Dios le hablaba en el tabernáculo. Moses had access to the tabernacle, and that's where God spoke to him. ¿Y por qué pasó eso? Why did that happen? Porque había mucha gente que decía que era líder. Because there were many people that said they were leaders.
habían surgido demasiados líderes. Too many leaders were taken up. Entonces dijo Dios, yo voy a demostrar quién es el que yo he escogido como líder. So the Lord said, I will show you who I chose as a leader. Metieron varias varas, So they put many rods, pero la vara que reverdeció but the rod that flourished era la vara sacerdotal. was the priestly rod, Fue la que Dios escogió. the one that God chose. La vara también significa autoridad, Now remember, the rod also represents authority. pero también está hablando de la palabra. So it's also talking about the word. Dice el verso 5, sucederá, And it shall happen. va a acontecer, It's going to happen. que la vara del hombre That the rod of man que yo escoja that I choose va a tener renuevos, will have sprouts. va a retoñar. It will have sprouts. Entonces este tiempo, si tú eres un llamado, So this time, if there's a calling, van a haber renuevos como líder. there's going to be sprouts as leaders. Si eres una persona que está delegada por Dios a ciertas funciones, If you're a person that's delegated by God for certain functions, debieran de haber renuevos. then there should also be sprouts. Amén. Amen? Le das aplauso fuerte al Señor, Praise God, debieran amen. de haber renuevos. Ahora resulta que Dios escogió esa vara Now God chose that rod, y ahí hay un detalle and here we see a detail. tan interesante porque dice que sacó flores, It's saying that it took out flowers. sacó su renuevo, Then we saw some sprout in it. número 2 sacó su flor It also took out a flower y número 3 el fruto. and the fruit. Entonces, lo dice ahí en número 17:8. So number 17:8, Está diciendo, sucedió, and it happened, aconteció and it happened que el día siguiente. that on the following day. ¿Será posible que de un día a otro alguien dé fruto? Is it possible from one day to another somebody to give fruit? En este ayuno que estuvimos hablando algo cardíaco. In today's fasting, we're talking about something very serious. Una nación que no conocía a Dios, A nation that did not know God, Nínive, Nineveh, en 4 días estaba bien. in 4 days they were better. Ayunaron 4 días, They fasted for 4 days. se arrepintieron They repented. y empezaron a tener buenas obras. They began to do good works. Y por lo tanto Dios Therefore, God quitó el juicio que tenía sobre Nínive. took away the judgment from Nineveh. Y eso era gente que no conocía a Dios. Now, mind you, these were people that didn't know God. Ahora, si nosotros conocemos a Dios Now, you and I, we know God. para ponerse al día con Dios, To be on account with God, no se necesita mucho tiempo. we shouldn't need them much time. Lo que se necesita son decisiones concretas We need to make solid de decisions. estar con Dios y dejar lo que no sirve. To be with God and put away all Decirle al garbage. Señor, Señor, yo voto todo, renuncio a todo Lord, I put everything behind me, y ahora voy a caminar delante de ti. and I am going to walk before you. Quiere decir que la iglesia del arrebatamiento That means that the church of the rapture no necesita mucho tiempo. doesn't need much time. Es decir, decisiones concretas In other words, making solid decisions y actuar and taking action y obedecer. and obeying. Ahora, entonces está diciendo ahí, So it's saying here, la vara de Aarón the rod of Aaron es la vara sacerdotal. is the priestly rod De la casa de Leví of the house of Levi. reverdeció. It flourished. Quiere decir que esa vara estaba seca. In order that that rod was dry, Y Dios la puso and God put it verde. green. Quiere decir que nuestra vida puede estar acabada It means that our life could be ending, y Dios la puede renovar. and God could renew Nos it. puede dar nuevas fuerzas. It could give us new strength. Usted empieza a sacudirse la polía, You begin to shake off the dust. empieza a quitarse el viejo hombre You take encima, off the old nature, porque Dios lo puede permitir. because God can allow it. Yo le llamo a eso milagros de Dios. I call that a miracle of God. Y Dios sigue haciendo milagros. See, God is still doing miracles today. Así que si se siente chochón, viejón, So if you feel old, reprenda la vejez. rebuke oldness Y diga, este es mi año. and say, this is my year. Aquí no hay viejos, creo yo. There's no old people here. Algunos que se hacen, pero no lo son. Maybe some, but Ahí son gente renovada. there's a renewed people here. Bueno, entonces reverdeció So it didn't flourish. y Flourished. dio flores. It gave flowers. Es decir, el orden sería renuevo, flores y almendras. So there were flowers, sprouts, and almonds. 3 elementos. 3 elements. Hojas Leaves. sería el renuevo, That's the sprout. flores Flowers y almendro. and almonds. Es decir, que en ti tienen que ver renuevos, So there should be sprouts que va a florecer la palabra
y la verdad. where the truth and the word is going to Tus flourish. frutos van a surgir Your fruits are going to apegados a la verdad. to the truth. Amén. Amen. 3. Three elements. 3. Three elements. Interesante. Ahora, tiene que ver mucho porque estamos hablando de la palabra. See, we're talking about the word. Y Jeremías hablaba que Dios le había dicho que era la palabra, el cuidado de la palabra de Dios. Jeremiah was saying that he would take him to care for the word of God. Es decir, nos es necesario obedecer a Dios So it's necessary that we obey God antes que a cualquier hombre. before we obey any man. Amén. Amen. Es decir, obedecer a Dios nos va a bendecir. So obeying God will bless us. Apartarnos del mal nos va a bendecir. Separating from evil is going to bless us. Hablando de Nínive, Talking about Nineveh, se arrepintieron de su maldad, they repented from their wickedness. se apartaron de su maldad They separated from their y wickedness. empezaron a hacer obras correctas. They began to do good works. Un hombre One man recorrió Nínive en 3 días, ran through Nineveh in 3 days. le habló a 120,000 He personas. preached to 120,000 people. Cardíaco este profeta. Now that's a serious No problem. habían computadoras, There was no computers, no habían micrófonos, no microphones. tenía tremenda voz y tenía tremenda unción. He had a great voice and a great anointing Ganarse 120,000 personas to basically evangelize 120,000 people en 3 días in 3 days y que se arrepientan, and make them repent. eso solo Dios lo puede Only hacer. God can do something like that. Entonces que de un mensaje Pedro haya ganado 5,000 So in the message that Peter preached, he got 5,000 people. es normal. It's normal. Dios puede volver el corazón del hombre a Dios So God can turn the heart of man to him cuando el hombre se dispone. when man is willing. Ahora, sigamos viendo acá porque el tiempo avanza. So let's see here. Entonces, está diciendo la palabra del Señor algunos detalles. So the word of the Lord is saying some details. La casa de Dios. The house of God. ¿Dónde se metió la vara? Where was the rod put? En la casa de Dios. In the house of God. Pero la casa de Dios ya tenía sus elementos. But the house of God already has some elements. Es decir, otra vez una serie de 3. So we see another series of 3. Atrio, The outer courts, lugar santo, the holy place, lugar and the santísimo. holy of holy place. Claro que la gente se podía acercar al atrio, Of course, people could come to the outer courts. pero para entrar al lugar santo se necesitaba otro nivel y pertenecer a Judá, But to enter the holy place, you No. had to be another a Leví. dimension. And you A had to Leví. also belong to Levi. Sin embargo, al lugar santísimo, ahora entendemos que quien entra es Judá. Now, the holy of holy place, we understand now that it's Judah that enters. Verdaderos alabadores, The verdaderos true adoradores. worshipers. Pero eso no se podía antes. But that was not in the Old Testament. El único que entraba ahí era el sumo Only sacerdote, the high priest was able to enter the holy of una vez al año. once a year. Ahora nosotros tenemos la bendición, Now we have the blessing, si nos disponemos, if we're willing, si nos limpiamos, if we clean ourselves, si nos arrepentimos, if we repent, de entrar constantemente a la presencia de enter Dios. continuously to the Le hace presence of aplauso God. fuerte, Praise es God, que amen. si usted quiere, that's if you want to, es que si usted desea. if you desire it. Ahora, entonces en el tabernáculo So therefore in the tabernacle, habían 4 postes there were 4 posts que eran entradas. in the entrances. Habían cortinas que le hacían alrededor There were a todo el tabernáculo. Curtains around the whole tabernacle. 4, 4. los 4 evangelios. That represents the 4 gospels. Ahí está dibujado todo. We see the figure of the Llegaban, 4 gospels. después de ahí, de entrar, encontraban un altar, After the entrance, they would see the brazen el altar. altar del sacrificio, The brazen altar, donde se sacrificaba el cordero. where they would sacrifice the lamb. Entonces, entrando a través del evangelio, So entering to the gospel, te encuentras con el cordero de Dios find yourself with the lamb of que God quita el pecado del mundo. that takes away the sin from the world. Muy bien, entonces, pero después de eso, But after that, te encuentras con el bautismo, you find yourself with the baptism, la fuente, the fountain, antes de entrar al lugar santo. before you enter the holy place. Quiere decir que todavía no se ha bautizado, está todavía entrando, pero no está. So if you haven't baptized yourself, you're somewhat there. Al sacerdote lo bañaban completo la primera vez. They would bathe the priest the first time, La segunda vez, the second time, o cuando le tocaba, or when it was his turn, las manos his hands y los pies. and his feet. Te bautizas una vez. You baptize once. Pero de ahí la palabra te sigue limpiando, But then the word que es continues el to agua de clean. Dios. That is the word of God. Amén, por tus obras, por tu caminar. From your works, from your walk. Ahora, resulta que venía el lugar santo. So then we see into the holy place. Y al holy lugar holies. santo In se the holy entraba holies, ya, es otro lugar donde se iba a encontrar con el candelabro, is another place where you find the candlestick in the holy of holies.
Es decir, había un tronco There was a stump, que era la base was the base. y llegaba al centro y había 3 brazos, eran 7 en total, There was 7 arms that this 7 brazos lamp en had. total. 7 arms that the lamp had. Ahora, Now, tenían luz, they had light, tenían aceite. oil. Ahí habla de los 7 espíritus de Dios, There we see representation of the 7 spirits habla of del God, fuego de Dios, the fire of God, habla de la unción. anointing. Pero cada uno tenía tras la mecha o la vela, But each one la llama, had in the wick or the flame algo atrás something, para que reflejara hacia el frente la something luz. behind it to reflect the light. Y lo que estaba al frente era una mesa. Now there was a table in front. Y en esa mesa habían 6 panes That was the table of the shewbread, y 6 panes. 6 and 6 breads. Es decir, los panes de la preposición. In other words, the breads for the reconciliation Era que solamente podían comerlo los sacerdotes. was only to be eaten by the priest. Fíjese. Y 6, 6 and 6 son los 66 libros de la Escritura represent the 66 books of the Bible. iluminadas por el candelabro. La luz de Dios, los the espíritus light de of Dios. God on it, the Spirit Le of hace God, and aplauso praise fuerte al God, amen. Señor. Entonces, estoy corriendo hacia la rápida. I'm saying this quickly. Y luego a otro altar. Then we see another altar. Ahí se quemaba incienso. There you will burn incense. Ahí llegaba el sacerdote, había sangre, There the high priest would come with the blood, había incienso y estaba el altar del incienso. and there we see the altar. Él llevaba su incensario He would bring personal. the incense, Un alabador a worshiper, se presentaba a través del sacrificio, la sangre del cordero. presented to the blood of the lamb, the sacrifice. Estando al altar, Being present to the altar, había humo agradable. there was a pleasing aroma of smoke. Era el altar del incienso. That was the altar of the incense. Esa es la alabanza y la adoración. That represents the praise and worship. Y ahí And there estaba el lugar santísimo. was the Holy of Holies. Por eso es de que necesitamos alabar, adorar, That's why we need to praise and worship, para poder experimentar las manifestaciones de so Dios. that we can experiment the manifestations of God. Y ya empieza a sentir usted el mover de dones y You todo begin eso. to feel the movement of gifts. La Shekinah de Dios, The el Shekinah lugar of God, santísimo. the Holy of Holies. Yo sí me entiendo, espero darme a I entender. understood myself. I hope you understood. Ahora, sigamos viendo en cuanto a esto. Entonces, dice aquí algo interesante. So we see here something interesting. Empecemos a verlo. Volvemos aquí a hablar algo otra vez. So let's see something here again. Recuérdese que estamos hablando del candelabro. Remember, we're talking about the candlestick. Harás además un candelabro. We're talking about the candlestick here. Ese candelabro debía de hacerse de oro puro. That was to be made of solid gold. Y luego dice, se hace a golpe de martillo. It was hammered, one piece hammered. Entonces tendrá 3 elementos. So there we see 3 elements. Es decir, los bulbos, We see bulbs, está hablando de su cáliz, calyx, which is like a flower. ¿verdad? Sus bulbos y sus cáliz. Ahora, empieza otra vez a volver a repetir el Señor So the Lord is repeating here again. y dice, mira, Éxodo 25:33. Exodus 25:33. Tendrá en cada brazo una serie de 3. And they will have in each arm a series of 3. Habla la copa, The cup, entonces está diciendo, habrá copa, habrá flor, there will be a cup, a flower. es decir, el renuevo, In other words, the sprout, la flor the flower, y la fruta, and the fruit, the almond. el almendro. Entonces está diciendo serie de 3. So again, we're seeing series of 3. Cada brazo tenía Each 3, arm 3, 3. had 3, 3, and 3. ¿Me voy a entender? You understand? Tenía 3, Each arm had 3, 3, 3. 3, and 3. Cada brazo. On each Ahora, arm. cada uno con su globo y su flor. Ahí está hablando Each de one los elementos. had its flower. Es decir, el renuevo, la flor The sprouts, the flower, y el almendro. and the almond. 3 copas en forma de almendro. 3 cups in the form of almond. Y empezó a hablar que eran series de 3, es decir, 3 series en cada brazo. In other words, 3 series in each arm. 3 por 3, 3 times 3 ¿cuánto es? 9. is 9.
Está hablando de números. It's talking about Numbers 9. 9. Bueno, entonces, luego dice Dios acá, Then God says here, más en el tronco, now in the stump, es decir, había 3 de un lado, so the 3 on one side, 3 del otro lado 3 on the other side, y un tronco. and also a base. En el tronco In the base, habrá una serie de 4. there'll be a series of 4. 3 por 4, 3 times 4, 12. 12. Y Dios está hablando de su palabra. See, God is talking about His word. Está hablando de su palabra más el fuego His word plus fire y más el aceite. and oil. Es decir, su palabra So His word con iluminación with the light, está hablando con aceite with oil, y el fruto de esa palabra, verdad. and the fruit of that word is La the truth. suma de su palabra The es verdad. totality of His word is the truth. Le das aplauso fuerte, Señor. Praise God. Entonces, Dios lo está diciendo. Con ustedes da gusto enseñar. Usted aprende. It's nice to teach you, you're learning. Entonces, viene Dios y habla otra vez So God speaks again a otra dimensión. at another dimension. Y habla, cuando habla de la gloria postrera que es mayor que la primera. It talks about the latter glory being better than the first. ¿Cuántos han oído? La gloria postrera es mayor que la How primera. many have heard this saying? Pero eso va relacionado al candelabro otra But that vez. is also connected with the candlestick, Lo que hemos estado hablando. what we were just talking about. Entonces, dijo el Señor, hablé diciendo, And the Lord said, I spoke saying profeta Zacarías, to the prophet Zechariah, dice, habrá 2 olivos, there will be 2 olives, uno a la derecha, uno a la izquierda, one on the left, one on the right, y del candelabro, and the candlestick, 2 olivos. 2 olives. Luego menciona otra vez y dice, Then it mentions again and it says, una vez más hablé de nuevo y pregunté, once again I spoke and I asked, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? what does the 2 branches of olives mean? Que están al lado de los tubos de oro, That are to the side of the gold pieces, que le ponen aceite in which they put o que oil, vierten el aceite sobre el candelabro. in which they put oil over the candlestick. Aquí pone difícil la profecía, So here we see the prophecy a bit difficult. porque en lo normal el aceite se ponía a los pies del candelabro, Because normally the oil was put at the base of the candlestick. pero resulta que ahí está hablando de un aceite que es aéreo But here we're talking about a oil that's coming over the air. y que se mueve a través de 2 tubos. And it's moving through 2 tubes. Habla del aceite Sahab, It's the Sahab oil, la séptima unción. the 7th anointing. Y la séptima unción And the 7th anointing, está hablando de la unción de la iglesia novia. it's talking about the anointing of the bride church. Ahorita se va a esperar a empezar una serie de escuelas dominicales We're going to start a series of Sunday schools donde vamos a estar hablando de todas las unciones. where we're going to talk about all the anointings. Aprovechelo, Take advantage of it Sundays, porque la iglesia lo necesita. because the church needs it. Los que anhelan irse con Cristo la necesitan. Those that desire to go with Christ Los need que it. anhelan irse en el arrebatamiento lo Those that desire to go in the necesitan. rapture need it. Amén, le das Amen, aplauso. praise El God. Señor viene por una iglesia ungida. The Lord is coming for a pure church. Ahora, Now, y empieza a decir and he begins to say que los 2 olivos, about the 2 olives, está uno a la izquierda, uno a la derecha. one on the left, one on the right. Veamos algo así que podamos ver fácil. We see something here we can remember. 2 olivos The 2 olives puede ser un pacto y el segundo pacto. could be one covenant and the second covenant. Puede ser un testigo y otro It testigo. could be one witness and another witness. La Biblia habla de los 2 testigos. The Bible talks about the 2 witnesses. Podría ser uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo It Testamento. could be one from the Old Testament, one from the New Testament. Pero eso otro día platicamos. But we'll talk about that some other day. Entonces, y hay un aceite que no es de la tierra. And there's a series also that's not from the earth. Es la mejor de las unciones It is the best of the anointings. y la necesitamos. And we need that one as well. Ahora, veámoslo acá. So let's see it here. Dibujemos lo que el Señor dijo. So let's visualize what the Lord just spoke about. Entonces empezamos a ver que dice serie de 3, Here, 3 here we're seeing más now the series of 3 3, what we were talking más about. 3, ¿cuánto es? 3 plus 3 plus 3 Es, ¿cuánto? is what? 9, 9. 9. 9. Entonces empieza usted lo matemático. Then you begin to do math. Son 3 brazos It's 3 arms más el tronco.
plus the base. Las otras eran ramas silvestres, dice, y se injertaron. The others were branches. Estoy hablando del olivo. Remember, I'm talking about the olives. Ahora, entonces empecemos a ver 9 So let's look at here. We're looking at más 9 9 plus 9 más 9 plus 9 más los 12 plus 12. del centro son 39. That equals 39. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Let me remind you, the Old Testament has 39 books. Dios no se equivoca. See, God makes no mistakes. Y luego resulta que ese es el Antiguo Pacto. Then we see here Y luego quedan 3 brazos. the other 3 arms. 9 9 más 9 plus 9 más 9 plus 9 son los 27 libros del Nuevo Testamento. represents the 27 books of the New Testament. Es decir, que la palabra tiene renuevos y son para este tiempo. So the word has Le da ese sprouts and aplauso for this fuerte. time. Praise God. Renuevos de parte de Dios. On behalf of God. De esos no renuevos de la palabra. That's another sprout of the word. Piece of cake. Easy. Easy peasy. You can say that yourself. Bueno. Mire, entonces me está diciendo Dios que la palabra So God is saying that the word necesita el aceite. needs oil, anointing. Y si no hay aceite, no hay And if there's no llama. oil, there's no flame. Entonces esta palabra, So this word, cuando se predica, when it's preached, tiene que predicarse en el Espíritu. has to be preached in the spirit. La palabra sin Espíritu The word without spirit mata, will kill porque es solo conocimiento. because it's just knowledge. Pero la palabra en el Espíritu But the word in the spirit trae la unción para bendecir a los que la brings the oyen. anointing to Le da ese bless the one that aplauso is fuerte. Es listening. palabra para edificar. Is the word to edify. Es decir, que pueden haber renuevos So there could be sprouts, a través de diferentes libros de la palabra de Dios para nosotros. different books of the word of God for us. Cada libro tiene renuevos. Every book has a sprout. Los 66. All 66 of them. Tiene flores. Flowers. ¿Usted ya tiene flores? No. Do you have flowers? ¿Qué pasa cuando hay un lugar donde hay flores? What happens when there's a place where there's flowers? Cada flor tiene su olor. Every flower has a smell, ¿Sí? right? Hay fragancia. There's a fragrance. Y dice que usted es aroma And it says that you are a fragante sweet fragrance de Cristo. of Christ. Ya ese aplauso, es Praise decir, God, amen. Dios moviéndose en usted That's God moving in you por medio de su palabra. through His word. Ahora, 33 minutos, muy bien. So here we see the books of the Bible. Entonces, aquí está un olivo, So here we see one olive branch, un pacto one covenant, y otro pacto. and we see another covenant. Es decir, aquí es Antiguo Testamento So here we see the Old Testament, y aquí es Nuevo Testamento. and on the other side we see the New Testament. Amén. Amen? Y una unción que se mueve dentro de la escritura. An anointing that moves within the scripture. Ahora resulta que esta es figura del que está en el cielo. Now this is figurative of what's in heaven. Hazte un tabernáculo, figura al que está en el cielo. Remember they told them make a tabernacle figurative of what's in Y heaven. luego dice que Cristo camina dentro de las lámparas. It also said that Christ walks among Las the 7 lampstands. lámparas. The 7 lampstands. Toda la escritura habla de mí. All the scripture speaks about me. Eso le dijo a unos hombres. That's what he said to some ¿Y men. qué buscáis en la palabra? And he said, what are you seeking in the word? ¿No sabéis que esa palabra habla de Do you mí? not know that that word speaks about me? Cristo era el prometido, el Mesías prometido. Christ was the Messiah. ¿Cuántos ya recibieron al Mesías? How many have received the Messiah? Ahora, ¿cuántos esperan recibir al segundo How many are ungido? waiting Al to receive Cristo the second resucitado. anointing, the resurrected Christ? Le da ese aplauso Praise sonoro God, a él, amen. es decir, los olivos. In other words, the olives. Está interesante, hay mucho que hablar. This is interesting. Much to talk about this, Tengo poco tiempo para hacerlo. but too much little time. Entonces estamos hablando que la suma So we're talking about the totality de los frutos, las series, of the fruits. The series es almendro. is the almond, Y almendro es verdad. and the almond represents truth, Reflejan los 6 y 6 libros. reflected by the 66 books. Está reflejando otra vez los 66 libros. So again, it's representing the Bible, Palabra iluminada. the Word with light. Bueno, ya que usted me entendió. So since you understood this, ¿Me entendió? you understood? Pregunto, ¿cuántos me entendieron How sobre many el... understood? Gloria a Dios. Praise God. Tiene 10 dedos, empieza a contar 9. Falta 9. Start counting, you know?
Bueno, entonces dice Dios, So God says el profeta Isaías, through the prophet en Isaiah, aquel tiempo habrá un renuevo in that day there will be a sprout de la raíz de Isaí. of the fruit of Jesse. ¿Quién es? Who is? Cristo. Christ. Y Cristo es verdad. And Christ is truth. Él es el verbo. He is the verb. El verbo es la verdad. The verb represents the En el truth. principio era la palabra In the o el beginning- verbo In the beginning was the word, the verb, y estaba con Dios. and that he was with God. Entonces, es decir, Él vino a hablar de la palabra. So he came to speak about the word. Ahora, tratemos de ir viendo. So let's continue here. La raíz es ahí que se presentará como bandera para los The pueblos. root of Jesse that were presented like a flag for its nations. ¿De qué país es usted? What nation are you from? ¿Qué habla de una bandera? What does the flag represent? Habla de una nación. It represents a nation. Es decir, que habla de un territorio. In other words, a territory. Una bandera habla de que es un reino. A flag represents a kingdom. Entonces resulta que esta bandera es para todos. So this flag is for all. ¿De dónde es usted? Where are you from? Mire usted, yo soy así gringo. See, I'm white. Ah, está bueno, es gringo. no hay Okay, problema. fine, you're white. Mire usted de dónde es. Where are you from? De la tierra de las Baleares. Ah, pues gloria a Dios. Oh, maybe you're from Honduras. ¿De dónde? De todo pueblo, Dios compró con su sangre Wherever el you're from, renuevo. God purchased with De his todo blood. pueblo, From all de places, toda lengua, all tongues, de toda nación. all nations. Es decir, que no importa de donde usted sea, So it doesn't matter where you're from. Cristo es tu bandera. Christ is your flag. Usted pertenece a una ciudadanía You celestial. belong to a celestial citizenship. Amén. Amen. Bueno. Yo me emociono porque creo que están entendiendo. I'm getting excited because I think they understand. Yeah, they can watch it again in case. Entonces quiere decir que la autoridad de Dios, So that means the goodness of God. la bandera es autoridad. The flag represents A donde authority. quiera que estés, Wherever you're at de donde quiera que estés, and wherever you are, la autoridad de Dios está sobre ti. the authority of God is over you. Amén. Amen. ¿Qué dijo aquella mujer enamorada? What did the woman that was in love say? Su bandera His flag sobre mí over es me amor. is his love. Dios es amor. Le da ese aplauso God fuerte. is love. Él es el regalo del Padre. He is the gift of the De Father. tal manera amó Dios al mundo. And so God loved the world. Bueno, dice acá, a Él acudirán las naciones. In authority to the nations. ¿Cuántos han acudido a Él? How many have gone to him? ¿Cuántos han venido a Cristo? How many have come to Christ? Mire, ahora somos hermanos. See, right now we're brethren. Y usted es de la tierra donde nació. And you're from wherever you were born. A donde sea. Wherever you're from. Mire, usted fíjese que yo nací en la montaña. Oh, listen, maybe you were born in the mountain. Ala, usted, yo soy de la capital. Sí, pero en la montaña de Dios, The hermano. capital, the mountain of God, maybe. Mire, no importa donde usted sea. Doesn't matter where you're from. Somos de Dios. We belong to God. Nuestra bandera es Cristo. Our flag is Christ. El reino donde estamos es el reino del The kingdom Señor. we're in is the kingdom Amén. of God. Ahora, Amen. está diciendo, naciones van a acudir a Él. So it says nations are going to come. Nadie llega al Padre sino a través de No Cristo. one goes to the Father if not through Christ. Nadie puede alabar al Padre sino a través de No one can Cristo. worship the Father Cristo without es Christ. el camino para llegar al Padre. Christ is the Es la path bandera. Le da ese to the aplauso. Es Father. decir, que Praise por God. medio de Él llegamos al Señor. Entonces, los renuevos de la palabra. So the sprouts of the word. Estamos hablando que esos renuevos tienen un final. We're talking about these sprouts having an ending. Él envía su palabra He sends his word. y no va a regresar vacía. Va a It shall not producir fruto. return empty. Esa es la cosecha. It is a Ahora, gathering, a reaping. otra vez el profeta Jeremías. So again, we're looking at the prophet Jeremiah. Y empieza a decir algo que ya nos involucra a nosotros. And he begins to say something that involves us. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor. He said, and the days are coming, declares the Lord. Jeremías 23:5. Jeremiah 23:5. Voy a levantar a David un renuevo I'm going to lift from David a sprout. dentro de la genealogía donde estaba hombre conforme From al the corazón de Dios. genealogy of the man with the heart of God. Entre esa genealogía Amongst that genealogy, nació Cristo, Christ was born. el renuevo. The sprout. Entonces también se mete en la genealogía. So we see that in the genealogy. Ahora, dice, él actúa sabiamente. ¿Cuántos saben que él es sabio? ¿Cuántos saben que él es consejero eterno? How many know that he's eternal ¿Cuántos saben que él counselor? es príncipe de paz? That he is Prince of Peace. Ahora, sigue diciendo, va a practicar lo que es el derecho y la justicia He's en la going to tierra. practice what is right and justice.
El que vino a obedecer la ley The one that came to obey the law fue Él. was him. El que abolió el primer pacto The one that took away the first covenant fue Él. was him fulfilled. Pero también Él es el producto del nuevo pacto. But he is the product of the new covenant. Ahora, nosotros que no somos israelitas, Now we who are not Israelites, Dios esperaba un fruto en Israel, see, God was waiting for a fruit from Israel, pero le dio carta de divorcio a Israel. but he gave him a letter of divorce. Y resulta que ahora un pueblo que no era pueblo And now people who were not his people viene y se va a casar con el are Mesías. now going to wed the Ese aplauso, Messiah. se va a casar con el Cristo You glorioso. are going to marry the glorious Christ. Ahora, dice Dios, God says, hablando de lo mismo, Jeremías, talking about the same en word, aquellos días, in those days, en aquel tiempo, in that time, haré brotar a David I would see from David un renuevo de justicia. a sprout of justice. Hará el juicio, lo que es correcto. In the justice, what is Habrá right, justicia. there will be justice. Y por medio de Cristo somos And through Christ we are justificados. justified. Nadie es justo por su propia cuenta. Nobody can justify Somos themselves. justificados por Dios. We are justified by God. Bueno, estamos tratando de enseñar. We're trying to teach you. Y lo que le quiero decir que pues Él es el renuevo. What I'm trying to tell you, he's the sprout. La palabra del Señor es el renuevo. The word of the Lord is a sprout. Usted es un renuevo. And you are a sprout. Él es la primicia. He is the first fruit. Él fue el primero que se fue. He was the first one that Pero viene a went. recoger otras primicias. But he's gonna Y come eso for es the first usted. fruits. And Le da that ese is you. aplauso Praise fuerte. God. Él Amen. viene por su cuerpo. He's coming for his body. Usted es el cuerpo de Cristo. See, you are the body of Christ. Ahora, aquí dice, ya nos involucra a nosotros. Now this involves us. Aparte que Él es renuevo, So not only is he the sprout, dice que nosotros somos renuevos. he says that we are the sprout. Y dice en el Salmo 29:13, Now we're reading Psalm 92:13. serán plantados. They will be planted. Está hablando de nosotros. It's talking about us. Eso significa en el hebreo, In the Hebrew 86:3, Renuevo. 63, it means sprout. habla de una ramita que es trasplantada. It talks about a branch that is transported. Trasplantada. That is transported. ¿Qué es lo que dice en cuanto a Romanos, donde habla del olivo y los olivos silvestres? In Romans, it talks about the olives, Que nosotros que no éramos, that we who were not fuimos trasplantados. were inserted. Y ahora estamos injertados And now that we're en inserted el olivo. in the olive. Y Él es el olivo, Él es el ungido. And he is the olive, the anointed. Mesías significa ungido. Messiah means anointed. Y dice ahí, And it says here, hablando de nosotros, talk about us. fuiste tú plantado, You were inserted or planted. ¿dónde? Where? ¿En la casa de quién? In the house of who? En la casa de Dios. In the house of God. Este es un edificio. This is a building. La casa de Dios eres tú. You represent the house of God. Nos vamos un día aquí, sigue siendo edificio. If we leave this place, it's just a building. Tú eres un tabernáculo. You are the tabernacle. Tabernáculo donde Él va a The vivir. tabernacle where God lives. Pero también eres tabernáculo o templo del Espíritu But you're Santo. also tabernacle of the Holy Spirit. Todos somos piedras vivas. We're all living rocks. Ahora dice ahí, Now it says here, flores serán. they will flourish. No, eso está junto, ¿verdad? No es flores serás, no que, o flores serán, no es, ustedes van a florecer, son renuevos. You're going to flourish because you're a sprout. Y utiliza otra palabra en hebreo que la menciona en otro numeral que habla de renuevo. We see another word also that represents sprout. Y van a producir bien rápido. And you're going to produce quickly. Habla profusamente. Quickly. Y cuando habla de profuso está hablando de algo rápido. Again, this is, Quiere decir que en el Señor puedes dar fruto rápido. that means that in the Lord you can give fruit quickly. Y si Dios hace el milagro And if God makes a miracle, en la presencia del Señor, in the presence of God, de un día a otro puedes dar hojas, flores y frutos. one day to Le das another, you can give aplauso fruits. fuerte, es milagros praise de God. Dios. These are miracles of God. En cuanto a su palabra, ahora, y estarán en los atrios de Dios. And it would be in the courts of God. Aunque la invitación es al lugar santísimo. Although the invitation is to the holy Tú llegas a Cristo, llega a los atrios. You come to Christ, you come to the outer courts. Pero ya tu vida devocional es la que te mete al lugar santo But y al it's lugar your devotional santísimo. life that brings you to the holy place and the holy Tu of holies. consagración es la que te mete al lugar santo y al lugar Your santísimo. separation will bring you to the holy place Ahí and the ya holy of tiene que holies. ver tu decisión, That's in according to your decision. tu búsqueda, tu entrega. You're seeking. Ahora, aquí está hablando que estos que son renuevos, Here's talking about these sprouts.
aún en la vejez, even in their old age. es decir, fueron jóvenes, In other words, they were young, se pusieron viejos, they got older. así dice, vejez, It says here in their elderly age, estarán vigorosos, es decir, they will be vigorous. he utilizado una palabra, es taliste, In other words, strong, fuerte, macizo. strong, Dice, viejos macizos, old yet strong. pero no macizos con ajeno, no, está hablando de fuertes. Strong. Y luego está diciendo, And then it is saying verdes, green, viejo verde, old and green. pero en el Señor. But in the Lord, Porque algunos dicen viejo verde, hablan de un mañoso, not in o a de bad way. algún alguien que es mero, mero feo, ¿verdad? Not in a bad way. No, viejo verde, pero en el Señor. Old and green, Es but in the decir Lord. que aunque estás viejo, Although you're old, andas dando renuevos frescos. You're giving Le haces ese sprouts, aplauso praise God, fuerte. amen. No importa la edad, it doesn't matter the age. para florecer, seguir dando frutos. To flourish and continue giving fruit. Entonces uno puede decir, no, usted ya estoy viejo, yo para So esto. don't think, oh, you're too old for this. Está diciendo el Señor que como viejo puedes The funcionar. Lord said that although you're old, you can still function. Caleb a los 80 años dijo, denme mi privilegio que hubiera a Caleb pelear. looked at his privilege even at his old age. Iba a meterse a la tierra He was going to go into the land de la conquista. of the conquering. Se metió a conquistar Hebrón He conquered Hebron. y en Hebrón habitaban gigantes. There were giants in Hebron. Siendo ya mayor, Being old already, viejo verde, old green guy, conquistó lo que Dios le había dado. he conquered what God has given him. Dile al que está al lado, Tell the person next to you, el tiempo no se te ha pasado. the time has not stopped. Es tiempo de Time is not conquistar lo over. que es tuyo. It is time to conquer what Pelear is por yours. tu heredad. Le das aplauso Fight fuerte, for your buscar lo que inheritance. es de Dios. Mire, a veces uno se mete en la mente que ya está viejo. Sometimes we put into our mind, we think we're too old. Sacudes a usted y diga, reprendo. Shake yourself, rebuke that. Viejos los mares y sacan pescaditos Older the frescos. seas and they still take out fresh fish. Viejos los caminos y todavía levantan polvo. Older the path and they still pick up dust. Y el vino añejo And the old wine, es mejor. you know that tastes Ah, better. entonces quiere decir que ahora usted debe ser un buen alabador, un buen So adorador. you're a good worshiper. Los jóvenes y los viejos juntamente All that the young danzarán. would jointly praise. Le das aplauso sonoro al Praise Señor. God, amen. Ah, no. Si usted tiene el gozo del Señor If you have the joy of the Lord, y el gozo del Señor, su fuerza the es, joy of the Lord is your strength. se siente que ya no puede, alabe a Dios. If you feel that you can't no Alabe more, a praise Dios, him, alabe a Dios. Praise him, praise him. Si está sufriendo, alaba. If you're suffering, praise him. Si estás en aflicciones, If alaba. you're in affliction, praise him. Pero no como alguien dijo, a la basura. No, 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 Señor. Not to the garbage. No, que usted está en el Señor. See, you are in the Lord. Nadie lo ha descartado. No one's disqualified. Pelee por sus bendiciones. We have Pelee blessings. por sus promesas. Fight for your Porque promise. renuevos van a haber. Because there's Los gonna be renuevos de la palabra sprouts of the word del Señor. Ahora, of the Lord. sigamos. Yo llevo como 25 minutos predicando y usted otros 25 parece. Yes, we'll split in half. Entonces estoy predicando mi hora, así que... Mire, 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 mire. Sigamos. So let's continue. Dice que... ¿Cómo dice? It's saying, Florezcan. let them flourish. Dile que está a tu lado. Florece. Tell the person next to you, flourish. Florece. Flourish. Saca tus renuevos. Let your sprouts come out. Florece. Flourish. Y si te metes a la presencia de Dios, And if you come into the presence of God, en la presencia de Dios hay renuevo, hay flor in the y hay presence of fruto. God, there is, Ahora, dice ahí, habla de renuevo. he talks about sprout, Florezcan todos los justos where all the just are durante su reinado. during their kingdom. La bandera de Cristo está en usted. Is Christ in you? Está bajo el reinado de Cristo. You're under the kingdom of Christ. Y si está en ese reinado va a florecer. And if you're in that kingdom, then you're going to flourish. La promesa es la siguiente. The promise, Van a florecer los justos the just are going to flourish durante su reinado. during their kingdom. Te están hablando, dígale. Tell the person next to you that's talking to you, Tendrás prosperidad. you shall have prosperity. Serás próspero. You shall have prosperity. Él es el cordero He is the lamb que se ve que se sacrifica
en la fe en Abraham. That is sacrifice in the faith in Abraham. Y cuando se sacrificó ese cordero But when that lamb was sacrificed en el monte, in the mountain, por primera vez for the first time, aparece la palabra Jehová Jireh we see the first time Jehovah Jireh, y apareció Cristo, apareció el cordero. and we see the lamb. Lo que dice la Biblia, What the Bible says. el que tiene a Cristo If you have Christ, tiene todas las cosas, you have tendrás all abundancia. things. You have abundance. Busca el reino de Dios y su Seek the justicia kingdom of God and His y justice. todo te será añadido. Denles aplauso, shall be Señor. added. Praise Es God. tu búsqueda. Is your seeking. Vale la pena buscar a Dios. So it is worthwhile to seek God. Prosperidad. Prosperity. ¿Y cuándo se acaba esta promesa? And when is that promise finishing? Hasta que la luna deje de ser. Until the moon ceases. Entonces, ¿está vigente eso hoy? So then that's still happening Yes, today. sir. Yes. See? Entonces Dios me llamó a ser un hombre próspero. So God called me to be a prosperous man. Lo que tengo que hacer es lo que es bueno. Voy a vivir en paz, So I have to live in peace, en tranquilidad. in tranquility. Amén. Amen. En paz te acostarás In peace you shall lay down, y en paz te levantarás. and in peace you shall wake up. Dígale que está a su lado, descansa en paz. Tell the person next to you, rest in peace. Le estoy diciendo que tenga reposo. Okay, then have rest. Ahora, no sé, prosperidad y hasta que esto deje de ser. Sigamos porque el tiempo avanza. So let's continue here. Pero estamos hablando de la palabra. We're talking about the word. Estamos hablando de Cristo en nosotros. We're talking about Christ in us. Entonces te dice, tú vives en mí, tu palabra vive en mí. You live in me, your word lives in me. Y mi tarea es obedecer tu palabra. And my task is to obey your word. Dice, mira, Isaías habla en el So 61:11. Isaiah 61:11. Como nacen los renuevos, Like the sprouts are born, las plantas, the plants, como brotan los retoños o salen los like the renuevos sprouts flourish en un jardín, in a garden. así hará el Señor. Like that shall the Lord do. Y luego dice Dios, Then God says, mira, así dice el Señor, so says the Lord, habrán brotes, there will be sprouts, habrán renuevos, there will be sprouts and buds. eso es victoria, That's victory. renuevos de victoria. Sprouts of victory. ¿Cuál victoria? Su victoria, la victoria de Él. His victory. ¿Sabe que en Él In Him, somos más que vencedores? La victoria de Él. Le hace aplausos, honor al Señor. Entonces está hablando de la victoria. we're talking about the victory. ¿Cómo renuevos del Señor? We're the sprouts of God. Nacemos, We're born. nos reproducimos We reproduce. y no morimos. And we don't die. No somos plantas, We're not plants. porque aunque mueras, Because although you die, vivirás. you shall live. Si tienes a Cristo Jesús, If you have Christ vivirás. Jesus, you shall live. vivirás. Nomás vas a Shall dormir, live. You're just going to sleep. pero más bien lo que anhelamos es irnos ya. See, but what we desire is to go now. Anhelamos que Cristo venga ya. We desire Christ to come. Nínive se arregló en pocos días. Nineveh took care of itself in a couple of days. Entonces, si tú se pones So if you get moved sharp, chispudo, if you become sharp, abusado, quick, puedes arreglar tu vida rápido. you could fix your life quickly. Todo eso está en que tú quieras. See, it's all unto you. Are you willing to? He decidido I have decided seguir a to Cristo. follow Jesus. No vuelvo I ain't turning back. atrás. ¿Cómo es que venía? Ayúdame, ¿cómo es que dice un micrófono ahí? Come on, Leo. Usted ha decidido seguir al Señor, no. Have you decided to follow the Lord? De veras. Truly? Si usted está seguro, yo lo he decidido y vos te pregunta al lado. O tú o usted, como usted hable. Ah, no, cuando usted canta esto del corazón hacia afuera, ahí está calidad. Aleluya. Praise God. Levante su mano derecha. ¿Cuántos decidieron seguir a Raise Cristo? your right hand if you decided to follow Jesus. Mi vida está en Cristo. My life is in Christ. Puede usted cantar solo la palabra he decidido seguir a Cristo. Can you sing? No vuelvo atrás. Decidido
seguir a Cristo. I have decided to follow Jesus. He decidido I have decided seguir a a Cristo. to follow Jesus. He decidido I have decided seguir a to Cristo. follow Jesus. No vuelvo atrás. Turning back. No vuelvo atrás. He decidido Aleluya. a Cristo. To follow Jesus. He decidido I have decided seguir a Cristo. To follow Jesus. He decidido I have decided Seguir a to Cristo. follow Jesus. No vuelvo atrás. Back. No vuelvo atrás. Turn it back. Amén. Ahora, Dios, God puede sentarse, Dios dijo, said, es decir, Cristo, in other words, Christ, yo me voy, I am leaving, pero no los voy a dejar but solos. I will not leave you alone. Les voy a dejar al Espíritu I'm Santo. going to leave you the Holy Spirit. Entonces, promesa. That's a promise. Entonces sigue diciendo el Señor por medio del profeta Isaías, So the Lord is saying to the prophet Isaiah, porque yo voy a derramar agua. because I shall pour water. Cristo dijo, ríos correrán Christ says, rivers shall run sobre donde hay sequedad. where there is dry land. Nuestra vida sin Dios es sequedad. See, our life without God, it's dry. Voy a poner el río en tierra que no produce, en tierra I'm árida. going to put the river in the land that doesn't produce, in a dry land. Quizás lo que nosotros dábamos era pena. Maybe you and I, we would just give shame. No teníamos esperanza. We had no hope. Como ovejas para el matadero. Like land for the slaughter. Pero dice Dios, But God says, voy a derramar de mi espíritu. I am going to pour from my spirit. ¿Cuántos anhelan el derramamiento del How many espíritu? desire the pouring of the spirit? Voy a derramar de mi espíritu I am going to pour the spirit sobre tu familia. over your family, Es tu generación. your generation. Voy a derramar mi bendición. I am going to pour my blessing. ¿Cuántos anhelan derramamiento de How many bendición? desire the pouring of the blessing? Y ese derramamiento de bendición That pouring of blessing son sobre tus renuevos are también. your sprouts as well. Tus hijos Your children, brotarán, they shall flourish. serán renuevos, They shall be sprouts. estarán entre hierba, They will be amongst the grass. serán sauces. They will be like grass, Sauce, árbol robusto a robust tree que crece a la orilla del río, that grows at the edge of the river, junto a las riberas de las aguas, near the water, junto al gran río. by the great river. Profeta Ezequiel The prophet Ezekiel habla que hay un río de vida. talks about the river of living life. Hay un río de vida. There's a river of Y el life. Espíritu de Santo es el río de And the vida. Holy Spirit is the river Le das of life. aplauso Praise God, sonoro. amen. Todo lo que se mueve en ese río Everything that moves in that river tiene vida. has life. Entonces, Dios nos promete tales bendiciones So God promises so many blessings para nosotros. for us. Es decir, el Espíritu So therefore the Spirit nos va a ayudar para terminar la meta, is going to help us to finish the goal, para llegar al final. to go to the ending. Ahora, veamos qué dijo Cristo. So let's see what Christ said. Habló del reino, habló de los renuevos, He talked habló about de la the kingdom, cosecha. the reaping, and the sprouts. Renuevo, flor, Sprouts, flower, almendra. and almond. Es decir, los frutos. Therefore fruits. Y dice ahí, And it says here en el Evangelio de Marcos, in the Gospel of Mark, está hablando y dice, he's talking and el saying, 4:26. Mark 4:26. Decía también, hablando del reino de Dios, He said also, talking about the kingdom of God, es como un hombre is like a man que puso la semilla. that put the seed. ¿Cuántos ya recibieron la semilla? How many have received the ¿Cuántos seed? ya recibieron la palabra How de many Dios? received the word of God? Puso la semilla. He put the seed. Y luego dice, en la tierra se acuesta y se levanta. Then it says in the land, he lays down and gets up. Su muerte His death y su resurrección. and resurrection. Cristo resucitó entre los muertos. Christ resurrected Le das amongst the dead, aplausos praise sonoro. God. Está hablando del reino. It's talking about the kingdom. Y sigue diciendo, And it continues to de say, noche de día la semilla brota, the seed flourishes, es decir, el renuevo, in order to sprout, reverdece it will become green.
germina, reverdece, it will germinate, produce fruto. it produces fruit. Eso significa ese numeral. That's Y what this means. vuelve a repetir, crece. Again, it says it grows. Entonces, si tú estás en Cristo, So if you're in Christ, te toca que crecer. you need to grow. Dile al que está al lado, te toca que Tell the crecer person next to you, you need to grow. hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Until you reach the stature Y of esa a perfect man. estatura es cuando Cristo And rinde that su stature voluntad is a when Dios. Christ returns his will to God. Ya no vivo yo, no, que yo I vivo en no Cristo. longer live, Christ lives in me. Lo que ahora vivo es en la voluntad de Dios, I now live in the will of God, queriendo agradarle a Él. trying to please him. Produce fruto por sí misma. It produces fruit by itself. Primero la hoja, It first gives leaves, el renuevo. the sprout. Viene la espiga. Después viene el grano. Then the grain. Madura el grano, la espiga. The grain matures. Y cuando el fruto ya lo permite, And when the fruit is allowed, enseguida se mete la hoz, immediately then they cut it. porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Because the time of the reaping, the harvest has come. Dios viene por su cosecha. God is coming for his harvest. Pero cuando se siembra, But when you sow, hay frutos que primero maduran there are fruits that mature first, que los demás. then the others. Esos frutos Those fruits son las primicias. are the first fruits. Está Cristo, Christ, las the primicias, first fruit, es decir, los que son de Él en su venida, the ones that belong to him in his el arrebatamiento, the rapture, luego viene una cosecha. then reaping. Eso es la gran tribulación. That's great tribulation. Y luego el rebusco. And then the seeking for El what's left rebusco es lo último que se busca. is to see what is left behind. Hay gente There are people que será salva that will be saved escasamente por fuego. just barely by fire. Es decir, gente que se consagra en la tribulación. People who have to go to consecration Y in aquí the entra, tribulation. aquí entran la cosecha. And here we see the reaping. Apocalipsis capítulo 7. Revelation chapter 7. Hay una gran multitud There's a great multitude que viene de la gran tribulación, that is coming from the great tribulation. de lavar sus ropas y From emblanquecerlas washing and whitening their clothes en la sangre del Cordero. in the blood of the Lamb. Pero vieron otros que fueron a la lavandería antes. But there were others that went to the laundry before. El lino blanco, The white linen, el lino fino, the fine linen, blanco. whitened. Son las acciones justas These are the just actions de los santos. of the holy Es ones, pueblo que agrada a Dios. the people that please God. Usted ha decidido seguir a Cristo. Have you decided to follow Christ? Ahora practique acciones justas. So practice Le das just aplauso actions, praise fuerte God, amen. para ser parte de las primicias. Part of the first fruits. Salvo ya es You're saved si recibió a Cristo. if you receive Christ. Ahora, ¿cómo vive? Now, how do you live? Eso ya usted. That's up to you. Pero sí vale la pena vivir para Dios. But it's worthwhile living for God. El que te bendice es Dios. See, the one who blesses you is God, Quien te prospera es Dios. and the one that prospers you is God. Todo se acaba. See, everything finishes. Todo se acaba. Everything comes to an end. Tal vez me ayudas. Todo se acaba. Everything comes to an end. Solo Dios. But only God, Qué lindo ese corito, ¿va? Todo se acaba. everything finishes. Solo Dios hace al hombre Only God Feliz. makes man happy. que seas feliz aquí, That you be happy here, que salgas con gozo, alegría that you come out with joy and happiness, y que entres con ese regocijo a la presencia de Dios. and that you enter with that joy in the presence of God. Me imagino qué sonrisota te vas a pegar I imagine that smile you're going to have cuando lo veas a Él en los aires. when you see him in the heavens. Cristo viene, Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Ese corito. Póngase de pie. Stand to your feet. Hay una Solo cosecha gloriosa. Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre
that makes man happy. La vida pasa, Life passes. todo se acaba. Everything finishes. Solo Dios hace al hombre God. feliz. Ahora Makes man cantémoslo así happy. con gozo, con alegría. Solo Dios hace al hombre Al hombre feliz. feliz. Solo Dios hace al A hombre pesar de las feliz. aflicciones. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. A mi nombre yo feliz contestaré. Cuando haya